Hola, muy buenos días para todos. En esta oportunidad, en el set de ABC Política Sierra Nevada, nos acompaña el precandidato a la alcaldía del municipio de Ciénaga, el joven Mauricio Fernández Castillo. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Yadira. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz aquí una vez más en la sierra. Me gusta la naturaleza y me siento en paz conmigo mismo. Me siento feliz acá. Bueno, Mauricio, para dar inicio a esta entrevista, vamos a hablar un poco acerca de quién eres tú. Para eso, te concedo las cámaras de ABC para que nos cuentes brevemente quién es Mauricio Fernández, qué te motiva, qué te inspira. Bueno, Mauricio Fernández es un joven cienaguero de 32 años que estudió ciencia política y gobierno, hizo una maestría en geografía, está actualmente estudiando un doctorado en geografía económica. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer poesía, jugar ajedrez. Actualmente estoy estudiando cómo las regalías del carbón han impactado en Ciénaga. Eso es básicamente mi investigación. Y soy un hombre que le gusta ayudar a las personas. Quiero que mi pueblo, quiero que mi país salga adelante y por eso pongo a consideración mi nombre en este ejercicio que no es para nada fácil, pero aquí estoy dándole la cara a las personas, hablándole y sobre todo aprovechando la oportunidad de sembrarle una semilla de transformación, de renovación en la mente de las personas y sobre todo a los más jóvenes. Ok, Mauricio, bueno, vamos a continuar con esta sección Ujú. que son preguntas abiertas. Vamos a hablar un poco de esos recorridos que ya has realizado por algunos corregimientos de la Sierra Nevada. Digamos que ya has podido observar algunas necesidades y principales problemáticas. Hablemos un poco de cuáles han sido esas necesidades que has identificado y cuáles consideras que son unas posibles soluciones. Bueno, de recorridos toda la sierra, la primera vez que subí a la sierra fue hace muchísimos años, cuando niño, precisamente aquí en San Pedro. La última vez que estuve fui a Siberia, a Corea, Parranda Seca, y me gustó mucho pues la experiencia. Siempre me ha gustado, como ya lo he dicho, la naturaleza. Suena cliché, pero el principal problema que veo es del acceso, de las vías. Creo que todos lo mencionamos. En segunda medida, me sorprendió mucho cuando subí en carro ver que estaba con una mujer embarazada y esas vías pues hacen tortuoso una carrera y me parece que es importante tener unos puestos de salud en donde tengamos todas las capacidades y un mayor nivel de atención, sobre todo para mujeres embarazadas. Como tercera medida, hay unos caminos veredales que me parecen muy importantes cuando vemos en los corregimientos las personas transitar y caminar. Yo veo a muchos adultos mayores que tienen que caminar sobre pendientes, laderas, y he visto que se han caído y me parece que hay que mejorar esas vías. Otra problemática que he visto es el tema de los residuos sólidos, cómo se acumulan estos residuos sólidos y es un problema que viene también heredado de una mala concesión que hay en Ciénaga por parte de operadores de la sierra y creo que es necesario que verdaderamente se arregle ese tema porque si nosotros pretendemos ser una potencia agroindustrial, una potencia turística, tenemos que tener una buena gestión de residuos sólidos. Bueno, has mencionado así brevemente vías, tanto Ujú. principales como veredales, salud, medio ambiente. ¿Qué propones en materia de salud, vías, medio ambiente? Bueno, en materia de vías, nosotros tenemos una discusión importante y es a quién le entregamos esa contratación de las vías. Yo pienso, y en concordancia con el gobierno actual, tenemos que empoderar a la comunidad, tenemos que empoderar a las juntas administradoras locales para que sean las personas, las comunidades, como ya lo han venido haciendo desde hace 60 años, quienes construyan las vías, quienes construyan las placahuellas. Eso como primera medida garantiza que la comunidad sea veedora de esos recursos. Como segunda medida, genera empleo. Y como tercera medida, pues le permite a la gente empoderar ese conocimiento que ya tienen. Y yo no entregaría esos contratos a los contratistas que salen mucho más caros. Por ejemplo, estamos hablando detrás de cámaras como un contrato hoy día salen 2.300 millones de pesos el kilómetro, cuando si lo contrato con las comunidades, con las juntas administradoras locales, me saldría en 100 millones. Por lo tanto,
frente al déficit que hay, frente a los recursos tan limitados que tenemos en el municipio, contratar directamente con las comunidades sería un eje fundamental. Como segunda medida en cuanto a la salud, en Ciénaga tenemos un problema principalmente provocado por la falta de infraestructura en saneamiento básico. Entonces, en el casco urbano sufrimos de dengue, sufrimos de problemas gastrointestinales. Aquí hay un tema y es cómo el Hospital San Cristóbal, cómo los puestos de salud no le pagan a los enfermeros, no le pagan a los médicos. Y hoy día, por ejemplo, en San Pedro no tenemos una muy buena prestación de ese servicio. Yo le apuesto a la certificación en salud del municipio. Nosotros dependemos de la gobernación del Magdalena para ello. Entonces, hay que emprender un proceso de certificación para ser autónomos en salud y entender esa diversidad, porque no es lo mismo la ciénaga urbana y la ciénaga rural. Tiene diferentes demandas a nivel de salud. Tú me estás hablando de medio ambiente. Yo considero que es fundamental el tema de la gestión de residuos sólidos. Es fundamental también la pavimentación para evitar la erosión que arrastra pues, los ríos, los cuerpos de agua que luego van hacia la Ciénaga Grande. Para ello, considero que es importante tener una interlocución con el gobierno nacional y que brinde recursos para poder proteger el medio ambiente, pero no solamente protegerlo, sino comenzar a estudiar ese medio ambiente. Cuando nosotros potenciamos la investigación desde la academia, por ejemplo, desde la Universidad del Magdalena, desde el Infotep, nosotros podemos saber cuál es la riqueza natural de esta Sierra Nevada de Santa Marta. En muchos países estudiamos, por ejemplo, las propiedades de muchos árboles, de muchas frutas, y eso nos podría potenciar, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la agroindustria. Esas son prioridades de mi gobierno. La siguiente pregunta está muy relacionada con lo que acabas de mencionar acerca del manejo de residuos sólidos. Digamos que San Pedro y los otros corregimientos han sufrido mucho a lo largo de la historia precisamente por un inadecuado manejo. ¿Qué harías como alcalde para brindar una solución definitiva? ¿Qué planteas? Bueno, como primera medida hay que arreglar las placahuellas, hay que pavimentarlas, porque de lo contrario, entrar con un camión de recolección de residuos sólidos, pues es casi que imposible. Nosotros tenemos que aprovechar esos 70 millones de dólares que han sido donados al gobierno nacional para la conservación de la Ciénaga Grande, y la Ciénaga Grande está conectada con la Sierra Nevada. También hay que tener muy en cuenta que el contrato de concesión de operadores de la sierra tiene prácticamente como un vacío en donde se habla del casco urbano, pero no se habla de la zona rural. Entonces, ese contrato que es perjudicial, que es inconveniente para los intereses de los cienagueros, hay que reformularlo e incluir que sea parte fundamental el residuos sólidos, la gestión de residuos sólidos en la Sierra Nevada. Hablas de reformular el contrato con operadores de la sierra. ¿Cómo haríamos para vincular los procesos comunitarios que ya se están adelantando? Por ejemplo, en lugares como San Pedro, donde existe ya una empresa legalmente constituida que en el momento es el que se encarga, digamos, que de la recolección y manejo de esos residuos. ¿Cómo vinculamos esos procesos comunitarios para no desecharlos y, digamos, que no quitarles ese manejo y entregárselos a operadores de la sierra? La visión que yo tengo de un gobierno de la gente, para la gente, un gobierno popular, un gobierno cercano a las comunidades, es darle una importancia y una preponderancia a las juntas administradoras locales, ¿sí? A la Junta de Acción Comunal. Con eso nosotros podemos empezar a contratar, la ley nos los permite, contratos de menor cuantía, y podemos empoderar esos proyectos comunitarios, podemos empoderar esas cooperativas que permitan también reciclar, como ya se viene haciendo, pero hay que potenciar también ese reciclaje, por ejemplo, con nuevas tecnologías, y ahí tendríamos que traer ayuda de las universidades. Y me parece muy importante tener una planta de compostaje con todo el material orgánico que se genera, muchas veces que se pierde porque no hay un proceso de transformación y de valor agregado. Nosotros con una planta de compostaje podríamos comenzar a ahorrar esos desechos orgánicos que se botan y nos pueden servir para hacer fertilizantes, por ejemplo.
Entonces, si nosotros empezamos ya a pensar de forma más moderna, de forma más eficiente esta gestión de residuos sólidos, pues me parece importante que le daría vida a la Sierra Nevada. Ok, entonces estaríamos hablando de un proyecto macro a nivel reciclaje, digamos que con origen en la sierra. Sí, un proyecto macro de la mano de las comunidades, con ayuda de las universidades y con la ayuda de las comunidades locales, estaríamos tratando de que la gestión, de la gobernanza, de que ese gobierno popular esté en manos de las personas y no en manos de unos grupos políticos o de los contratistas, de las obras, por ejemplo. Bueno, vale. Hablemos un poco de presupuesto. Ujú. La sierra tiene el 93% de extensión territorial. Aún así, la asignación presupuestal que recibe es poca, cerca del 10%. Eso nos ha llevado, digamos que, a un atraso en comparación con la zona urbana. ¿Cómo haríamos desde tu gobierno, desde una posible alcaldía de Mauricio Fernández, para revertir esa deuda histórica que tenemos en materia de inversión en la sierra? Yo creo que el atraso como tal no puede ser comparado con lo que se vive en Ciénaga. Hay lugares en Ciénaga, hay barrios en Ciénaga, hay comunidades en Ciénaga que viven una pobreza extrema. Yo reconozco que en la Sierra Nevada existen necesidades, existen dificultades. Sin embargo, comparar con las necesidades que se viven en el casco urbano y ese nivel de pobreza es incomparable. Aquí la gente en la sierra tiene una gran resiliencia, tiene una gran capacidad de trabajo y eso ha hecho que se destaquen y que no vivan en esas condiciones de pobreza como viven en Ciénaga, en la parte urbana. Actualmente se invierte un 10% del presupuesto, es un presupuesto pequeño. Yo le apostaría a tener un 30% de inversión a la Sierra, a la Sierra Nevada, a todos estos corregimientos y la capacidad de gestión. Yo creo que la capacidad de gestión es fundamental en un primer mandatario, en un estadista, y con esto te digo que podemos nosotros articular con ONGs internacionales, con gobiernos de otros países, con la ONU, con ONU Habitat, con otras agencias interestatales que nos permitan recibir recursos para ampliar esa inversión en la Ciénaga Grande. Te hablaba de los 70 millones de dólares que acaba de recibir el gobierno nacional. Nosotros deberíamos tener como prioridad eh, estas problemáticas, atender estas problemáticas a través de estas inversiones. Hablabas de un 30% que le apostarías a una Ujú. asignación presupuestal del 30%. Ese 30% sería como un tope, un aproximado, o digamos que realizarías una evaluación para ver más o menos si ese 30% cubre las necesidades o hay que elevarse o definitivamente nos quedamos en 30%. No, hay que hacer una evaluación de necesidades. En un eventual gobierno popular, un gobierno de la gente que represente Mauricio Fernández, no se van a poder solucionar todos los problemas, ¿sí? Apenas son 4 años. Por lo tanto, la visión que yo le planteo a la gente es que si nos pensamos un proyecto de una ciénaga inteligente, una ciénaga para la gente, una ciénaga sostenible, tenemos que pensar a largo plazo. Por eso es muy importante que las comunidades se organicen y no es solamente un proyecto de 4 años que venga un alcalde, haga promesas y cumpla o incumpla, sino pensarnos una ciénaga a 20, 30, 40 años. En ese orden de ideas, cuando yo planteo que hay que hacer una mayor inversión de un 30%, es decirle, bueno, comprometerme con la comunidad, hemos recogido, hemos gestionado estos recursos, nos sirven para esto y después otro gobierno puede continuar haciendo las inversiones, pero todo con base en la transparencia, todo con base en la no mentira, ¿sí? Porque ya creo que hemos tocado fondo, ya creo que mucha gente de la sierra se siente abandonada. Eso es también lo que yo percibo ahora que me acuerdo de los problemas que me hiciste mencionar en la primera pregunta. Se sienten abandonados, tanto por el gobierno nacional, el gobierno departamental y mucho más por el gobierno municipal. Entonces, yo estoy en la tónica de restablecer esos lazos, restablecer esa confianza para que verdaderamente la sierra surja nuevamente y brille más de lo que ya brilla. Bueno,
Nos hablabas de que, digamos que una verdadera transformación no se logra en 4 años, que Ujú, 4 años se queda corto. ujú. Sin embargo, regálanos tu top 3 de prioridades en los cuales tú invertirías el presupuesto del municipio en Ok, esos 4 años. Un top 3. ok. El primero sería vías, creo que es fundamental las vías. El segundo sería para los jóvenes, oportunidad para los jóvenes. Fíjense ustedes que muchos jóvenes ya no quieren volver a hacer las prácticas de sus padres, de la siembra, de la recolección. Entonces estamos perdiendo un capital humano muy importante. Bajan a Santa Marta o bajan a Ciénaga y se quedan de mototaxi, ¿sí? Quedan en otros oficios. Y yo creo que hay que restaurar, resignificar la vida campesina, la importancia de los campesinos en la construcción de nuestro país. Simplemente si el campo no produce, la ciudad no come. Y creo que los jóvenes hay que arroparlos, hay que protegerlos para que sigan en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿De qué forma? Invirtiéndoles en educación, por ejemplo, preparándolos como ingenieros forestales, preparándolos también dándoles internet. Yo pienso que la señal de internet y la señal de celular a veces es muy mala en la Sierra Nevada y si nosotros nos desconectamos del mundo, pues simplemente nos perdemos todas esas oportunidades. Hoy día, si tú hablas inglés, por ejemplo, y eso es un pilar en mi revolución educativa, una enseñanza bilingüe, en donde los jóvenes salgan hablando inglés y que les permita con un computador y con internet trabajar en cualquier empresa del mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de programación, hoy hablamos de técnicos de sistemas, pero nosotros tenemos que educar a esta juventud acorde a la vocación productiva del territorio. Entonces, la vocación productiva de este territorio es principalmente cafetera, agrícola y en segunda medida turística. Entonces, si nosotros arropamos a esos jóvenes, los cuidamos, los potenciamos, podemos tener una generación de gobierno empoderada, una comunidad mucho más rica, mucho más en paz y que nos permita, por ejemplo, brillar mucho más. Entonces, Vías, vías jóvenes. jóvenes y por último, yo creo que es importante ayudar con créditos, ayudar con capitales semilla que ya existen, pero potenciar mucho más para nuevas empresas campesinas. Nosotros tenemos cultivos de café, nosotros tenemos otros cultivos, pero muchos campesinos se ven limitados por su capacidad financiera y técnica. Entonces me parecería importante primero que exista una formalización de la propiedad rural. Muchos campesinos tienen simplemente la posesión de sus tierras, pero eso les impide acceder a créditos. ¿Sí? Yo creo que formalizarlos, entregarles tierras a los campesinos, legalizarlas, es fundamental. Eh, Como segunda medida, ayudar en el tema de los fertilizantes, subsidios en los fertilizantes, hacer unos viveros, una construcción de semillas que permitan nuevas cosechas, injertos, todo eso con tecnología. Y creo que es fundamental. Y en ese sentido, empoderar a las mujeres rurales. Empoderar a las mujeres rurales. Creo que las mujeres tienen un gran potencial en todo sentido, en su liderazgo, en cuanto a nuevas ideas. Entonces, esas serían mis tres prioridades. Claro está, todo, todo, todo encaminado a una protección medioambiental de la Sierra Nevada, ¿sí? Esta protección medioambiental tiene que tener mucho en cuenta, por ejemplo, la protección de nuestra carga ecosistémica. ¿Qué quiere decir carga ecosistémica? Si nosotros comenzamos a ser turísticos porque hay placahuellas y comienzan a llegar turistas y turistas y turistas, nosotros tenemos que cuidar nuestros ríos, tenemos que cuidar nuestras quebradas, tenemos que cuidar esa contaminación, tenemos que cuidarnos también de esos precios que se elevan hoy día. Un lote que te costaba hace unos años 10, 7 millones de pesos está costando 30 millones de pesos y eso se debe a la especulación, a la compra desaforada por parte de personas extranjeras, por parte de personas de otros lugares y yo creo que hay que proteger a la comunidad. La comunidad no puede permitirse ser echada a un lado como ha pasado por ejemplo en Minca. En Minca hoy día
los lugareños, las comunidades que estuvieron ahí, los colonos, se han ido o le han tocado echarse a un lado porque los extranjeros han comprado todas las tierras, han comprado todas las casas, todas las cabañas, y yo no quiero una Sierra Nevada para los foráneos, yo quiero una Sierra Nevada de los colonos, para la gente de acá. Hablemos de, digamos que de este tema que es muy importante. Uh-huh. Y es un tema coyuntural en este momento en Ciénaga. Hablemos del POT. ¿Cuál es tu opinión sobre el POT de Ciénaga? El plan de ordenamiento territorial es como la guía, como cuando uno tiene un derrotero en la vida, cuando uno tiene un objetivo, que uno después crea una estrategia y una metodología para alcanzarlo. Así es el plan de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial tiene que estar enfocado en mi concepto y en mi gobierno, en el cuidado del agua como eje vertical. Nosotros tenemos varias estrellas de agua, por ejemplo, la estrella de San Lorenzo, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, que baja y le da agua a los ríos Toribio y Córdoba. ¿Sí? Nosotros tenemos que proteger esos ríos, tenemos que proteger el caudal ecológico, que son 1000 metros cúbicos que se desembocan tanto en la Ciénaga Grande como en el mar. Entonces, ese plan de ordenamiento territorial tiene que estar pensado en los cuerpos de agua. Y es muy importante porque las personas, los colonos, los habitantes de la Sierra Nevada, de los corregimientos de Ciénaga, juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos potenciar programas de empleo a través de familias guardabosques, programas de empleo a través de programas de reforestación que cuiden esas cuencas hídricas. Hay que potenciar también el plan de ordenamiento y manejo de cuencas, ¿sí? que están desactualizados como el POT. Es importante tener ese eje fundamental, el agua. El segundo eje es atender la Sierra Nevada de Santa Marta, porque nosotros, tú muy bien lo has dicho, somos el 93% de Ciénaga. Entonces, entender ese POT que le permita también establecer ciertos puntos, por ejemplo, de equipamientos. Eso ya es un tema mucho más técnico, pero aquí podemos hacer, por ejemplo, una central de abastos, una central de acopio para el café, para otros productos, tanto en puntos intermedios, en esos recorridos que hay de Ciénaga, de la Ciénaga urbana a la Ciénaga rural, y es importante establecerlos en el POT. Mientras no tengamos POT actualizado, no va a haber tampoco una seguridad jurídica en los predios, en las acciones a seguir. Vale, entonces, ¿cuál sería ese principal reto en materia de POT para Mauricio Fernández? La actualización del POT. Actualmente, primero el POT tiene que pasar por el Consejo Territorial de Planeación, luego pasa el Consejo Municipal, pero yo veo que hay muchos intereses políticos y de ciertos grupos económicos en hacer un POT a la medida de sus intereses económicos. Yo quiero un plan de ordenamiento territorial que esté construido por las comunidades. Es que, Yadira, yo creo que las comunidades son importantísimas. Las comunidades son el eje central de un gobierno, porque el poder es para la gente. El poder no es para una persona, no es para un grupo político, y yo quiero que eso lo entiendan las personas, que cambiemos esa forma de pensar y entendamos que Ciénaga, para que avance, Ciénaga, para que salga adelante, tiene que ser construida y gobernada para las personas, para la gente. Entonces, ese es como mi visión sobre el tema. Desde la gente y para la gente. Exactamente. Bueno, Mauricio, vamos a seguir con esta dinámica, que esto es, digamos, que lo que la gente se pregunta de ti. Esto es, digamos que hemos recogido una pregunta que se hacen muchas personas y que te la queremos transmitir. Digamos que muchas personas consideran en este momento y te ven, digamos que muy fuerte en esta carrera por la alcaldía. Consideran que, digamos que eres de las mejores opciones que hasta el momento se ha presentado. Aún así, muchas personas no entienden por qué Mauricio Fernández decide presentarse representando un partido, digamos que de izquierda y no un partido de centro. ¿No consideras que, digamos, que esa elección te puede costar electores? No considero que me cueste electores, porque yo voy a gobernar para todos y todas. Entonces, en ese orden de ideas, yo soy un hombre que también está abierto al diálogo, abierto a los consensos, y reconozco mis errores. No soy perfecto, no soy tampoco un salvador, simplemente soy un joven que le apuesta
a una renovación absoluta en Ciénaga que le apuesta a que la gente viva mejor. Me duele que la gente tenga tantas necesidades y tantas precariedades cuando podemos no tenerlas, cuando podemos ser potencia en muchos ámbitos. Entonces, pues no creo que eso sea como un impedimento para que las personas no puedan apostarle y darme la oportunidad. Una de las cosas que más me caracteriza, un poco como para cerrar la pregunta, es la tranquilidad de yo poder caminar por las calles de Siena, de poder caminar por las veredas, de poder caminar por los corregimientos y decirle a la gente, soy un hombre transparente, soy un hombre capaz, soy un hombre que no ha estado involucrado en temas de corrupción, que no tiene contratistas, inversionistas, intereses privados detrás de mí. Y eso a mí me brinda mucha tranquilidad, me brinda mucha paz, porque yo lo que quiero es vivir en Ciénaga y que mis hijos, si alguna vez tengo hijos, puedan vivir bien, tengan una calidad de vida, que tengan una vida digna. A eso es lo que le apuesto yo. Y yo creo que mi forma de ser, mi forma de moverme durante todos estos años en Ciénaga y la apuesta comunitaria que he hecho, pues se reconoce y refleja lo que yo soy. Vale, entonces te sientes seguro completamente de tu elección. Me siento seguro, no porque piense que la política se haga cada 4 años en una elección, solamente pienso que esta es una oportunidad que tienen las personas para escuchar un mensaje. Yo simplemente le pido a la gente que me escuche. Mi intención es sembrar una semilla, plantar una semilla en la mente de las personas para que podamos, con los cambios individuales, generar cambios y renovaciones absolutas en toda la sociedad. Les pongo un ejemplo. En Ciénaga, sobre todo principalmente en la parte baja, en la zona urbana, existe mucho la compra de votos, ¿sí? Entonces, cuando un político llega con sus camionetas, cuando un político llega con su maquinaria, cuando un político dice, es que yo tengo la plata y yo voy a ser el alcalde de Ciénaga, ese político te da los 50.000 pesos, te da los 100.000 pesos, compra tu conciencia y ya tú no le puedes reclamar después, ¿sí? Y yo estoy en contra de eso. Yo le apuesto a una renovación absoluta de Ciénaga, yo le apuesto a que estas nuevas generaciones, a que este nuevo renacer que está viviendo Ciénaga y el país, se decida por una opción como la mía, una opción alternativa, una opción que verdaderamente le otorgue dignidad a la gente. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Vamos a pasar a esta dinámica de sí o no. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a leer unos enunciados y tú me vas a contestar sí, no, sin darnos mayores explicaciones. Mauricio, ¿sí o no a la creación de una Secretaría de Desarrollo Rural? Sí, 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 pero quería hablarte de la importancia del Banco Agrario. Nosotros tenemos que articular los programas con la financiación del Banco Agrario. Sí, por supuesto. ¿Sí o no a nuevos puertos carboníferos en el municipio? No, no más puertos carboníferos. Si nosotros queremos ser turísticos, si nosotros queremos ser ambientalmente sostenibles, tenemos que desechar esas economías extractivas que no generan empleo y apostarle por una sierra potencia mundial de la vida. ¿Sí o no a la modificación de los PEI de las instituciones rurales para dar enfoques acordes a las características sociodemográficas? Sí, sí, por supuesto. Capital semilla para campesinos emprendedores en el área de turismo, ¿sí o no? Sí. Paridad de género en el gabinete. Sí. Presencia de jóvenes en el gabinete. Sí, pero considero que nosotros los jóvenes también tenemos que tener una guía. Y esa guía también la dan personas experimentadas, pero claro que sí. Creación del enlace étnico. Sí. Institucionalización, fomento y apoyo de las fiestas culturales de las comunidades serranas. Sí, no solamente las fiestas patronales son el Caimán, San Juan, Buitrago, sino aquí también hay muchas fiestas importantes que merecen tener la importancia que se merecen. Bueno, precandidato Mauricio, te voy a leer una palabra y me vas a decir con una palabra lo primero que se te viene a la mente. Joven rural.
berraco, mujer rural, resiliente, campesino, trabajador, café. delicia, delicioso. Bueno, Mauricio, vamos a la sección de preguntas del público, entonces Ajá, te cuento. Aquí, en esto, que por cierto es un emprendimiento local, esto es, digamos que una representación de un vehículo muy conocido, que es la Chiva o la Colombianita, pertenecía a un importante líder de la región que lastimosamente ya falleció trabajando por su comunidad y lo tenemos aquí, digamos que como especie de homenaje. ¿cómo se llamaba? Entonces, José Sánchez, José Sánchez, que en paz descanse. que en paz descanse. Tenemos preguntas, tenemos 7 preguntas. La idea es que tú tomes 2 y las contestes. Sí, claro. Adelante. Voy a cerrar los ojos para escoger las mejores preguntas. Ya escogí una. Una. Voy a leerla. 3. ¿Cuál sería la estrategia para fortalecer el pie de fuerza pública en las zonas rurales de la Sierra Nevada? Interesante pregunta. Yo creo que aquí hay que tener verdaderamente un pie de fuerza no solamente enfocado en un tema de batallones de alta montaña, sino también entender cómo la seguridad es humana, cómo apostarle a una seguridad humana. Y esa seguridad humana representa mayor inversión como primera medida en vías. Esa seguridad humana representa mayor inversión en educación. Esa seguridad humana representa una mayor inversión en salud. Lo digo porque para mí el pie de fuerza no es solamente eh, fusiles, no es solamente soldados, sino el pie de fuerza para mí es brindarle a la gente una inversión social que traiga paz. Todos estos conflictos que se dan en la Sierra Nevada es precisamente porque ha habido un abandono del Estado, ¿sí? Y son ciclos de violencia que se repiten. Fíjense ustedes que aquí nosotros somos hijos de esos colonos que vinieron hace 60 años del Tolima debido a la violencia, de los Santanderes, de Cundinamarca. Entonces, ellos ya han tenido hijos y nietos y seguimos en esos ciclos de violencia. Yo creo que Colombia merece paz, Colombia merece vivir dignamente y eso se logra es con inversión social. Bueno, Otra pregunta. segunda pregunta. Segunda y última ya. Ok. Cerramos la chiva. Oiga, ¿a cuál de los actuales precandidatos a la alcaldía de Ciénaga invitaría a unirse al proyecto de Mauricio Fernández? Pues hay un ex policía, un ex sargento, se llama Alex Orozco. Me parece interesante su apuesta. Me parece muy interesante que él, con base en su experiencia con la policía comunitaria, pues me permita a mí entender un poco más cómo se maneja la institución de la policía. Alex Orozco sería Alex como Orozco. la persona indicada que me ayudaría también a fortalecer ese espacio. Bueno, Mauricio, agradecerte por brindarnos este espacio, por tu disposición. Y ya para terminar, mándale un mensaje a toda la gente que te está viendo. ¿Por qué apoyar a Mauricio Fernández? Bueno, estos espacios son los que más me gustan porque, como ya lo decía, yo soy ganador, yo me siento feliz cuando las personas me escuchan. Y aprovecho para mandarles un mensaje a todos los cierragueros, a todas las personas de la sierra de San Javier, San Pedro, Siberia, Palmor, de toda esa Sierra Nevada de Ciénaga, que en Mauricio Fernández Castillo tendrán a un líder, no solamente ahorita para las elecciones, sino también un líder que los pueda ayudar en cualquier cosa, que me diga: Mauricio, necesitamos pasar una carta al gobierno nacional, Mauricio, necesitamos redactar una carta al gobierno departamental, Mauricio, necesitamos redactar una carta a una ONG. A veces la plata no lo es todo, lo importante es la voluntad y la inteligencia y la capacidad. Con esa pequeña semilla yo he logrado florecer en muchos ámbitos sociales y creo que en Mauricio pues van a tener eso, un compañero con las botas puestas. Y más allá de todo esto, pues también decirles que me den la oportunidad de ser su alcalde. Tengo todas las ganas, la capacidad, la trayectoria, el corazón. Soy un sentipensante, pienso con el corazón y siento con la cabeza. Y eso motiva todos los actos de mi vida.
Por lo tanto, invitarlos también a votar, porque aquí hay un potencial electoral muy grande, solamente que muchas personas dicen, ¿para qué voy a votar si todos se van a robar la plata, si todos son lo mismo? Eso es una realidad y yo los entiendo porque me he sentido así, pero precisamente hoy estoy aquí dándole la cara a la comunidad porque quiero que eso cambie. Y si alguno de nosotros no se atreve, pues yo me atrevo. Y aquí así me digan que no es posible, yo sí creo que sí es posible. Entonces, ese es mi mensaje a las personas, unas personas que son muy trabajadoras. Siento gran admiración por las personas de la Sierra Nevada de Santa Marta y los corregimientos de Ciénaga. Por lo tanto, pues les dejo también mi contacto para que me agreguen a las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Mauricio Fernández Castillo, ahí aparezco. Y nada, pues me escriben y ahí los atenderé. Ese es Mauricio Fernández. Gracias por la invitación. Saludo todo ese proyecto comunitario que se está gestando con grandes profesionales, con grandes líderes comunitarios que hay en la sierra. Y pues vuelvo y repito, aquí tienen un amigo más, un compañero de lucha más, un compañero por esta causa que es Ciénaga y que es la Sierra Nevada. Bueno, Mauricio, te reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos tenerte aquí cuando ya oficialices tu candidatura y si llegas a ser alcalde, esperamos tenerte nuevamente aquí. Por supuesto. Bueno Gracias a amigos, ustedes. esto ha sido todo por hoy en ABC Política con Mauricio Fernández. Nos vemos en una próxima ocasión.